este asunto también a través de algunos proyectos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Carolina? Buen ¿Cómo día. está? Legislador, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo José, le va? buen día. ¿Anda? ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la situación con respecto a los proyectos, a las tareas, a los trabajos, a los pedidos que se han realizado justamente para avanzar con esta ciclovía entre Capital y el Cadillal? Miren, digamos, esto lo tenemos que contextualizar a lo que ocurrió digamos, en la Ruta 9, en el trayecto de Capital al Cadillal, en un marco, digamos, de lo que viene ocurriendo en la provincia y en la región vinculado a la principal causa de muerte, que son los accidentes Los de tránsito. accidentes, sí. Sí. Nosotros hemos tenido más de 350 muertes que son claramente prevenibles, vinculadas a accidentes de tránsito. Eso genera obviamente también, y se da en un grupo etario de menores de 30 años y muchas veces, o en la mayoría de los casos, son accidentes claramente que se pueden prevenir. Entonces, la rediscusión vinculada al tema de la seguridad vial, donde claramente este accidente que ocurrió en el Cadillal en el trayecto al Cadillal, digamos, está dentro de este contexto, Sí. me parece que requieren políticas públicas. Y en ese sentido, yo desde el año pasado hemos presentado un proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que básicamente no significa erogar más recursos, sino utilizar los distintos estamentos de los ejecutivos provinciales, municipales y comunales, para centralizar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito. Es decir, no significa mayor erogación. Y en el caso puntual, venimos insistiendo en algo que se anunció en el año 2022, que tiene que ver con algo que en Tucumán, y enhorabuena, digamos, porque hace hábitos de vida saludable, la utilización de la bicicleta como medio deportivo, para recreación, competitivo, hace que en las rutas, digamos, en las principales avenidas, inclusive cuando uno va a Yerba Buena, hay una tremenda convocatoria de personas que salen a practicar este deporte. La ciclovía se anunció en el año 2022, tenía financiamiento supuestamente del Consejo Federal de Inversiones, se lo anunció el Ejecutivo con el ente Turismo. Yo vengo insistiendo de la misma manera que lo viene haciendo también la Comisión de Obras Públicas que preside Tulio Capoño, con la necesidad de la concreción de esta obra. Sí. Recordemos que por la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación de bicicletas en rutas, en autopistas y en autovías. Entonces, es más, cada construcción de una autopista requiere del camino accesorio o digamos, de la ciclovía para evitar este tipo de accidentes. Entonces, nos llama la atención que desde el año 2022 a la fecha no se avanzó absolutamente en nada. Claro. Acá también hay responsabilidad, obviamente, del gobierno nacional, es una ruta nacional. Sí. Y hemos visto, inclusive, que desde la asunción del gobierno de Milei no se hizo una sola inversión en el mantenimiento de autopistas o rutas nacionales, y recién ahora se están licitando 9.000 kilómetros de rutas nacionales, cuando las rutas nacionales que dependen del gobierno nacional más aproximadamente son 40.000 kilómetros de ruta, ¿no? Y que se cobra el impuesto a los combustibles, una parte del impuesto que se sigue cobrando porque el gobierno nacional no lo derogó, una parte importante de esa recaudación va para el mantenimiento de la infraestructura vial. Claro. José, yo quiero hacer una consulta porque se habla del fondo para la ciclovía. Esos fondos, ¿de dónde deberían provenir? ¿De qué dinero estamos hablando? En ese momento el anuncio de esa obra, que obviamente hoy está absolutamente desfasado, era de 40 millones de pesos en el año 2022. Sí. Que, bueno, se anunció inclusive con estudios de arquitectos, con sectores, digamos, vinculados también a la actividad privada, el ente turismo, la Secretaría General de la Gobernación. Bueno, nosotros venimos insistiendo con respecto a ese presupuesto que supuestamente iba a ser una erogación del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, digamos, cuáles han sido los impedimentos, los obstáculos para que eso no se haya concretado. Claro. Y reiterando que estamos hablando de una ruta nacional. Sí. Está bajo la responsabilidad del gobierno nacional. El CFI, en teoría, autorizó, o no sé si el CFI puede hacerlo o no, pero supuestamente a la ONG Metabici a buscar financiación para el proyecto. ¿Esto es así? ¿Tiene entendido que es así? Y entiendo que para poder hacerlo necesita un apoyo del Estado.
¿Cómo cree que puede avanzar esto? Mirá, yo estoy requiriendo ya de hace un tiempo un pedido de informe que tiene que ver con esto que vos estás planteando, es decir, cuál es la situación del proyecto de creación de esta ciclovía, Sí. cuál ha sido el presupuesto inicial, el informe detallado, si hay un informe detallado ya de la factibilidad técnica y de la traza de la ciclovía, Sí. propiedad y estado de los inmuebles que se puede afectar en la creación de esta ciclovía, Sí. todas las cuestiones inherentes a la cuestión de nacional, provincial, comunal, Ujú. cuáles han sido los impedimentos para la ejecución de la obra hasta la fecha, Eh, cuáles han sido las gestiones que realizó el Ejecutivo Provincial para destrabar o para concretar a través del Consejo Sí. Federal de Inversión y el Estado Nacional. Es decir, una serie de requerimientos para echar luz sobre cuál efectivamente es el problema y a lo que nosotros nos anima, obviamente, que la obra se concrete. Claro. La verificación, si a la fecha tenemos el plan de obra que está destinado a prevenir este tipo de accidentes, el ordenamiento de tránsito, la seguridad de los ciclistas, el cumplimiento también por parte de los ciclistas de lo que prevé la normativa nacional. Bueno, hay un sinnúmero de factores que confluyen a que en Tucumán tengamos siniestralidad vial, digamos que estamos entre las primeras provincias de la Argentina. De hecho, hubo un foro importante de Tucumán Responsable hace Sí. no Sí, mucho sí, sí, tiempo, hace unos meses. donde, bueno, ha habido conclusiones realmente interesantes sobre la hoja de ruta que deberíamos transitar, el tercer sector, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para que empecemos a poner, digamos, a echar luz sobre políticas públicas que eviten este tipo de accidentes que obviamente dejan personas, en muchos casos fallecen, dejan familias destruidas, y una erogación por parte del Estado provincial, porque el gasto en salud en este tipo de siniestros Claro. realmente es muy oneroso, o sea, la prevención es fundamental. Y para poder prevenir hay condiciones que se tienen que dar, no es solamente la educación vial, sino también hay que hacer desde el Estado políticas públicas que confluyan. Formación y educación vial, las normas de tránsito que se cumplan, la infraestructura vial, la señalización, la iluminación. Hemos visto que ha habido anuncios en el día de ayer o en el día de hoy vinculados a la Sí, sí, iluminación sí. que De los bueno, que accesos. obviamente de los accesos es un paso adelante, pero bueno, me Sí. parece que hay muchas cosas por hacer. Después, por otro lado, porque también se habló mucho en base a estos accidentes, los últimos sobre todo, que hay una prohibición, por supuesto, para los bikers de circular por una autopista, ¿no? Esto está establecido por ley. ¿Haría falta más controles? ¿Qué está pasando también con ese otro punto en relación a este Bueno, tema? la ley nacional es No hay es señalización, bastante, dicen algunos. claro, concluyente con respecto a la prohibición, pero bueno, hay otra realidad, Caro y José, esto es algo que en Tucumán, digamos, se expandió digamos, la cantidad de bikers, la cantidad de gente que Sí, utiliza sí. la bicicleta como medio de recreación, de deporte, de vida sana, y no hay ámbito, no hay lugares, digamos, donde la gente poder canalizar este tipo de inquietud. Cuando uno va un día sábado a la Perón, por ejemplo, es impresionante la cantidad de... A mí me pasó el sábado, que Sí. uno sale andando en bicicleta y llega un momento que decide volver, digamos, no seguir porque la cantidad de flujo vehicular que hay, los autos estacionados, muchas veces los sábados normalmente hay eventos, hacen que uno, digamos, percibe que está corriendo un riesgo. Sí, ¿No es así? sí, Entonces sí. me parece que es fundamental, por eso yo digo que la idea que después de la conclusión del foro que hubo en Tucumán, terminó con una reunión del ministro de Salud, de Seguridad, de Transporte, que es la manera en la que se tiene que trabajar, no dilapidar recursos. Sí. Tener una agencia provincial que haga, digamos, que la ejecución plena de la ley nacional implica tener a todos los actores sentados en una mesa planificando políticas públicas. Claro. Es decir, Y más allá de la Estado prevención de los provincial, accidentes, municipal, sí, más allá de la prevención de los accidentes, que es un punto, justamente por la coyuntura que estamos tratando ahora, pero digo, es planificar una ciudad que está en crecimiento, ¿no? Y con eso el parque automotor, la cantidad de gente que anda en bici totalmente. y demás. Fíjate ahora los medios, los Uber Motos, Sí. las aplicaciones, los pedidos, o sea, los pedidos ya hay mucho flujo inclusive de motos, y me parece que tiene que haber una toma de conciencia que las normas hay que cumplirlas. Sí. Entonces somos transgresores los tucumanos, pero me parece que hay que las normas de tránsito, el cumplimiento de esas normas que minimizan la posibilidad de tener
de sufrir un accidente, me parece que hay que aplicarla. Sí. El ordenamiento vehicular es fundamental. Claro. Gracias, legislador. Gracias, legislador. Que tenga buena semana, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Bueno, qué tema, ¿eh? Vamos a seguir seguramente hablando de esto. Espero que no por más accidentes, ¿no? Que con estos dos se termine esta racha de accidentes, pero bueno, la situación es complicada y la solución claramente no está. No, y está lejos. Sí, Eso es lo más muy triste de lejos, todo. así es. Bueno, vamos con títulos Dale. nacionales. El gobierno anticipó que va a presentar el presupuesto con más ajustes para este 2026. Recordemos que está previsto que eso ocurra hoy. El presidente, durante la noche, a través de una cadena nacional, va a presentar el proyecto de presupuesto 2026. La iniciativa, que va a ser enviada al